Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Por la gracia del Señor venimos haciendo el estudio de las 7 iglesias y estamos estudiando el mensaje de la iglesia en Pérgamo. Comenzamos hablando primero los aspectos que el Señor corrige de la iglesia en Pérgamo y hoy vamos a entrar ya a otro asunto que es el que aparece en el verso 12 y es que el Señor, a pesar de el ambiente tan hostil en el cual se encuentra la iglesia de Pérgamo, el Señor le reconoce unas cosas que realmente son preciosas. Uno nota que realmente el mensaje a Pérgamo nos habla de una manera profética al tiempo de la iglesia y del estado del catolicismo romano. Porque en esa época, como hemos hablado, vimos que se introdujo la idolatría de una manera terrible, vimos que se introdujeron doctrinas, se introdujo perversión sexual, se introdujo nicolaísmo, como hablábamos hace 8 días, pero también tú notas que en esa época, en medio de ese ambiente tan hostil, tan contrario, tan babilónico, Dios tuvo hombres que se levantaron y guardaron la fe y aún murieron por esa fe en medio de ese ambiente, ¿no? Un gran ejemplo lo que tenemos en la Reforma, pero vamos a aplicar eso no tanto en su aspecto profético, histórico, sino como hemos venido diciendo, para que eso nos toque directamente a nosotros, amén. Entonces vamos a leer el verso 2.2, hermanos, dispongámonos para escuchar la palabra que es la palabra del Señor. El Señor siempre tiene algo precioso para hablarnos, amén. Vamos a leerlo, dice: y escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco dónde moras. Como hemos dicho esa frase, tus obras, parece ser que los copistas con el tiempo la agregaron para que todas las cartas quedaran con la misma introducción, pero esa frase, tus obras, no aparece en los textos más antiguos. Dice: entonces, yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, en el aspecto histórico, Pérgamo, que era la ciudad donde estaba la iglesia, era una ciudad bastante idólatra. Se dice que había un culto pagano a muchos dioses, pero especialmente habían 2 cultos que sobresalían. Había un culto a un dios, a un ídolo pagano que se llamaba Esclepio o Esculapio, que tenía imagen de serpiente. Entonces parece ser que lo que el Señor le está diciendo a la iglesia es que Él sabía dónde mora Satanás, la serpiente. Parece que había un lugar alto en la ciudad, así como ver, no sé, Monserrate, lleno de ídolos, pero uno de los ídolos principales era este Esculapio. Era un dios que tomaba forma, o sea, su imagen, que la llevó una mujer llamada Nicagora, que era como una hechicera, una bruja practicante de esta idolatría. Era una imagen de serpiente, y la gente acudía a esta imagen para ser sanada. Parece ser que lo que usan, la imagen, el logo que usan los doctores de la serpiente tiene relación a este ídolo pagano, a este ídolo Esculapio. La historia nos cuenta por medio de un Simón Metafrastes que nos habla de este Antipas que se habla ahí en la epístola. Parece que este Antipas fue uno de los ancianos de la iglesia en Pérgamo y parece que este hombre murió como mártir en Pérgamo por medio de los sacerdotes de este ídolo, del ídolo Esculapio. Parece ser que hicieron como una especie de buey de cobre, lo pusieron a hervir y ahí pusieron a nuestro hermano Antipas. Entonces, a pesar de que es una iglesia que tiene muchos problemas de doctrina, como los que hemos estado estudiando, tú notas que en medio de ese ambiente tan hostil, Dios levantó hombres fieles, Dios levantó hombres que murieron por ese testimonio y hombres que retuvieron el testimonio a pesar de que el ambiente era un ambiente en algunos momentos de persecución. Entonces vamos a hablar un poco qué es retener mi nombre y no negar mi fe en un ambiente como en el que murió Antipas, amén. Entonces vamos a ir a Hechos 4, verso 17, y vamos a ver un poco la persecución que surge en torno al nombre del Señor Jesucristo. Porque hay algo que es muy claro que uno lo ve aún en nuestros días, hermano. Parece ser que Satanás no está interesado tanto
en atacar que nosotros tengamos una religión, tengamos una fe, que sigamos a un Dios, sino Satanás siempre ha estado interesado, ahorita lo vamos a leer en las Escrituras, de atentar contra el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Tú en televisión puedes hablar de Dios, pero no puedes hablar de Jesús. Es más, los cantantes cristianos comerciales pueden cantar de Dios, pero no pueden usar el nombre de Jesús en sus letras, ¿sí? Es más, podemos reunirnos en torno a Dios, musulmanes, católicos, adventistas, budistas, todos en nombre a Dios, pero no en nombre a Jesús. Porque cuando tú hablas de Jesús ya estás poniendo una diferencia. Entonces, estos hermanos en Pérgamo se les reconoce que no han negado el nombre del Señor Jesús. Y tú notas que por el contexto aún de las mismas Escrituras, como lo que vamos a leer en Hechos, la persecución y el odio de Satanás era contra la autoridad y la proclamación del nombre de Jesús. Reúnete, ora, canta, alaba, habla de Dios, pero no nombres a Jesús. Eso es ecumenismo. Y eso sucedió en la época antigua. Vamos a ver cómo los judíos persiguieron a la iglesia en Jerusalén, especialmente por el nombre que ellos proclamaban. Porque el nombre nos habla de la doctrina, el nombre nos habla de la autoridad y el nombre nos habla de alguien que seguimos, que es Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar ahí en Hechos 4, verso 17. Mira el concilio de Jerusalén, reunido, persiguiendo a la iglesia y proponiéndose en su corazón no permitir más que estos hombres hablen en el nombre de Jesús. Esa era la persecución, mira cómo lo dice. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, decían ellos, amenacémosles. Así, ese es el ambiente de Antipas. O sea, donde los discípulos son amenazados, donde los discípulos son perseguidos. Porque también es muy fácil decir que somos cristianos, decir que somos seguidores de Jesús en un ambiente donde todo es fácil, ¿sí me hago entender? Pero ellos habían retenido y guardado la fe en el nombre del Señor Jesús, aún en los días de Antipas, o sea, en los días de persecución. Y eso nos habla de un cristianismo purificado, un cristianismo que pasa por pruebas y se muestra una fe genuina en los seguidores. Es muy fácil decir que creemos en el Señor cuando todo está bien, cuando todo es agradable, cuando todas las cosas son fáciles. Pero en los días de Antipas, es importante que nosotros aprendamos a seguir al Señor y estemos dispuestos de todo corazón a seguir al Señor, no de una manera religiosa, sino de una manera que tenga convicción, una convicción que nos lleve a estar firme aún en un momento de prueba y de persecución. Amén. Que eso es a lo que el Señor nos estimula por medio del mensaje a Pérgamo. Ser fieles, retener el nombre, predicar el nombre del Señor, aún en días de persecución, aún en días de contrariedad, aún en días de amenazas, como estos tiempos en los que vivió Pérgamo, como Esmirna y ahora como la iglesia en Jerusalén. La persecución generalmente ha sido algo que ha tocado a la iglesia generalmente en todos los tiempos. No en toda parte, pero sí en todos los tiempos ha habido persecución. Persecución en la iglesia primitiva, persecución en los tiempos romanos, persecución aún por el cristianismo visible por medio del catolicismo romano a los cristianos insurgentes o que salían de esa doctrina o de esa cobertura apostólica romana. Persecución aún en los tiempos de la Reforma. Aún más adelante tú ves que los mismos bautistas perseguían a los otros bautistas que no se alineaban, persecución de la misma iglesia anglicana a los mismos cristianos que se reunían de una manera libre. Siempre ha habido persecución de parte religiosa, de parte de los imperios, de parte de los gobiernos. Aún en nuestros días el Islam es un gran representante de la persecución a los cristianos. Eso es algo que siempre ha acompañado el cristianismo. Amén. Entonces vamos a leerlo, dice: para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno, pero miren en este nombre. O sea, amenacémoslos para que dejen de predicar acerca de Jesucristo. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, ustedes tienen que tapar su boca acerca del nombre de
Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio que los discípulos predicaban se centraba en la persona de Jesús. Sí, hoy en otros días hablamos de muchas cosas, pero el evangelio tiene una centralidad y una supremacía en la persona y en la autoridad del Hijo de Dios. Amén. Mira cómo pasa ahí en Hechos 4, verso 8. Vamos a ver el ejemplo de lo que ellos estaban anunciando. Dice: cuando se sanó aquel hombre y el Señor comenzó por medio de la predicación de Pedro este milagro a convertir a las personas, llegaron a cuestionarlos de qué estaban haciendo. Entonces dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué mensaje tan tremendo, ¿no? Sean notorios a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y esto era lo que no les gustaba a ellos, a quien ustedes crucificaron, Dios resucitó de los muertos por él. ¿Sí es que todo tiene una centralidad? El nombre y la autoridad de Cristo. Este hombre está en vuestra presencia sano, y no queda ahí. Este Jesús, ese que ustedes crucificaron, que ha resucitado, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Es el que desecharon, el que persiguieron, el que avergonzaron, el que escupieron, el que llevaron a una cruz, al que no entendieron, al que no escucharon. Ese ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mira esta frase: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Uy, esto sí entendieron el evangelio. Esto sí predicaban a Cristo. No hay otra cosa, no hay otro nombre, no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres. Solo en el nombre de Jesucristo. Esto destruía toda la religión y la tradición antigua judaica que rechazó al Mesías, porque hay una tradición judía de las Escrituras que proclamaba y preparaba el camino para el Mesías. Pero aquellos que rechazaron el Mesías estaban rechazando la autoridad y la obra de Dios entregada en una persona, en un escogido, el cual es el Mesías. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor despierta a la iglesia a retener el nombre. La iglesia nunca puede perder como su centro, como su fundamento, como su piedra angular a Cristo. Si Satanás de alguna manera nos quita a Cristo, nos quita la revelación del Hijo de Dios, nos quita a Cristo de nuestra predicación, nos ha quitado todo. Así tengamos templos, así tengamos reuniones, así tengamos oraciones, así tengamos avivamientos. Si Cristo no es el centro, si Cristo no es proclamado, si Cristo no es la autoridad en la cual nosotros nos reunimos, lo demás es basura. Una doctrina que no proclama a Cristo es una doctrina perversa que proviene del infierno, así tenga apariencia de piedad. Un día me regalaron un libro de los testigos de Jehová, consejos para los jóvenes. Comencé a mirar capítulo tras capítulo. Todos los consejos que daban eran consejos buenos, tomados de la Biblia. Pero cuando tú estudias la doctrina de los testigos de Jehová, han negado y han atentado contra la autoridad y la persona del Hijo de Dios. Todo ese libro es basura. Si no está Cristo en nuestra predicación, si no está Cristo en nuestra reunión, si no está Cristo y su autoridad siendo proclamada en medio nuestro, estamos perdiendo el tiempo. No andamos hablando de la iglesia, porque aunque la iglesia es una realidad que acompaña al Hijo de Dios, el centro de nosotros no es nuestra comunión, el centro de nuestra comunión es Cristo.
No somos un grupo más en las casas, no somos un grupo más de personas buscando la comunión. Debemos ser llamados a retener y a expresar la autoridad de Cristo con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestras reuniones, con nuestro predicar. Él es el más importante, Él es el centro de nuestra reunión. Amén. Esto lo entendían los apóstoles, hermano. Mira cómo dice ahí Hechos 2, verso 36. Pedro acabando un tremendo discurso, hermano. Mira cómo concluye su discurso, hermano. Sepa pues, ciertísimamente, esa frase le da peso a lo que Pedro va a decir. Toda la casa de Israel, que a este Jesús, y eso es importante también, no otro Mesías, no. Jesús el Cristo, el Hijo de María, nacido en Belén, criado por José y María, que vivió y a los 30 años se manifestó a Israel por medio del bautismo de Juan el Bautista, que predicó, que anduvo con 12 hombres, que fue a la cruz y murió. Este mismo que murió, resucitó, ascendió, ese mismo volverá. No hay otro Mesías. No es que el Mesías venga sobre otro hombre, sino es Jesús el Cristo. Hace poco estaba compartiendo un hermano la palabra y hablaba mucho del Cristo, el Cristo, el Cristo. Mencionó la palabra como 30 veces y yo escuchándolo nunca mencionó Jesucristo. Se acabó la enseñanza, le dije, hermano, tienes que nombrar al Señor cuando hables del Cristo. Porque el Cristo como no es como la nueva era dice que es una fuerza que ha venido sobre hombres. Jesucristo es un hombre en la historia de la humanidad que partió la humanidad por medio de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Amén. Y dice, ese Jesús, el quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es nuestro evangelio. Esa es nuestra predicación. Hermano, Filipenses 2, verso 9. ¿De qué nos habla el nombre del Señor? Como nos lo venimos diciendo, principalmente nos habla ahora de algo. El nombre del Señor nos habla de su autoridad. Amén. De su autoridad, del lugar que Él tiene en la economía y en el propósito de Dios, como Él escogido, como Él Mesías. Mira cómo lo dice Filipenses 2, verso 9. A veces nos preguntan, oiga, pero bueno, ¿y ustedes en qué autoridad se reúnen? ¿Con qué autoridad se reúnen? ¿Bajo la cobertura de quién? No, la autoridad del Señor Jesús. No, pero díganos cuál es su cobertura. Como si la autoridad, la grandeza del Señor Jesucristo no fuera suficiente para reunirnos, ¿no? Él dijo, donde estuvieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, o sea, Él pone como autoridad suprema de todas las cosas su nombre. Mira cómo lo dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios, hablando de su humillación, de su sacrificio, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? Al Hijo, al que murió. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces el nombre nos habla de la autoridad que el Padre le dio al Hijo en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Dios creó todas las cosas para ponerla a los pies de su Hijo. Los que están en los cielos, en la tierra, debajo, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Hermano, esto es tan importante que está relacionado aún con el mismo hecho de nuestra salvación. Vamos a leer unos pasajes ahí en Romanos. Cuando una persona, bueno, en nuestros días se habla mucho de hacer repetir una oración a las personas. Pero si bien debe haber un confesar de nuestra fe, y se usa estos pasajes de Romano, nosotros debemos saber que ese pasaje está hablando mucho más que hacer una repetición de unas palabras que muchas veces no tienen valor en la persona que las está repitiendo. Es normal y es bueno de pronto que tú al predicar el Evangelio como Pedro lo hizo, el Evangelio trae convicción.
Y esa convicción que produce el Evangelio es que la persona se postra delante de la autoridad del Hijo de Dios. ¿Sí? Hay dos cosas que la Biblia resalta en la fe de una persona: confesar que Él es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. No es que le hablamos a una persona y la vemos así como medio dudosa y le decimos, venga, no le va a tomar ni 5 minutos, repita una oración. No, eso no es lo que le enseña la palabra, eso es profanar la salvación y el nuevo nacimiento de la persona. Cuando una persona ha sido convencida por el Evangelio, tú no necesitas ni a llevarla a orar. Porque la convicción que trae tan profunda el Espíritu Santo, el arrepentimiento y la fe que produce el Espíritu Santo de una manera viva por el Evangelio, eso produce cierto fruto inmediatamente. Tú coges todos los libros, por lo menos el libro de Hechos, todas las veces que estos hombres predicaron y ese Evangelio trajo convicción, algo sucedía en las personas. Y no era que los discípulos la llevaban a repetir una oración. Porque muchas veces nos hemos visto envueltos en un cristianismo que hace repetir a las personas oraciones cuando las personas ni en su corazón se han arrepentido ni han creído. Pero cuando una persona verdaderamente cree, hay algo que sucede. Y Pablo lo describe ahí en el Romanos 10:8. Y dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Una palabra que trae convicción en el corazón y que se expresa a veces con la boca. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Mira lo que dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Y esto es bien interesante en el contexto de los romanos. ¿Por qué? Porque esto también nos habla de la época de Antipas, confesar que Jesús es el Señor en un ambiente contrario. Nosotros tenemos la iglesia en Roma, que era la capital del imperio, que es una iglesia que está envuelta en medio de un paganismo muy común, pero también que está envuelta aún en lo que era la adoración al emperador. ¿Sí? Roma, el emperador romano se había hecho Dios. Entonces, unos hermanos hablan del ejemplo y eso lo cuenta la historia. Muchas veces el emperador iba con su guardia pretorial y había un grupo de trabajadores. El César paraba, los trabajadores eran llamados, se les ponía incienso delante de ellos y hacían que los trabajadores le adoraran al César, confesaran que César era el Señor, el Kyrios, y ofrecieran incienso al César. Esa es la época de Antipas. Entonces, cuando había un cristiano que se había convertido, se le ponía delante del César y le decía, confiese que César es el Señor. Pero el cristiano tenía un problema. El cristiano por el Evangelio había sido convencido de que Dios tenía ya un Señor. Entonces, confesar que César era el Señor era atentar contra su fe y negar su fe, porque él sabía que el César no era el Señor. Él sabía que Jesús era el Señor. Entonces, eso implicaba muchas veces el confesar, no esa oración repetitiva, sino Pablo está exhortando a los romanos a que tengan una fe firme, que confiesen al Señor, aún no importando las consecuencias que eso tuviera en su ambiente. Por lo menos ahí en la capital, donde más se veneraba al emperador. Entonces, la salvación, porque todo aquel que confiesa al Señor, no, como lo decía un hermano, cuando hablamos de creer en el Señor, no necesariamente aseguramos, aunque es parte de lo que la persona recibe, que vamos a ir al cielo, que vamos a tener paz, que vamos a tener prosperidad. Sí, esos son los beneficios, pero la realidad de la salvación de una persona es que ella se ha puesto bajo la autoridad de Cristo. Es que ella le ha entregado su vida a Cristo. Es que ella antes era el Señor de su vida, pero ahora ha creído que Dios ha escogido un hombre para que gobierne sobre todas las cosas. Y ese hombre es Jesús. Y su vida está ahora bajo esa autoridad. Y todo el peso que el mismo Señor le dio. No me digáis Señor, Señor, y no vas a hacer mi voluntad. O sea, esta revelación tenía que ir acompañada de una vida de obediencia y de sumisión a aquel que se había convertido. Por eso, ¿cuál es la primera palabra que Pablo dice cuando se convierte? A ver, ¿qué hago, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué fue la palabra que escucharon los apóstoles de los que estaban siendo convencidos en Pentecostés? ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué hizo aquel hombre que estaba en la cárcel cuando
hubo el terremoto, ¿se acuerdan? ¿Qué he de hacer para hacer? Entonces, ¿qué debes hacer? Cree, ponte bajo la autoridad del gobierno del Hijo de Dios. O sea, cree en el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe, amén. Vamos a ver unos pasajes, hermano, donde se nos muestra que eso es lo que odia Satanás. Satanás odia y está en plena rebelión contra la autoridad del Hijo. Y todos aquellos que retengan ese nombre, de una u otra manera, Él va a mostrar su hostilidad. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, verso 17. Y siempre que se nos habla así como en hechos de persecución, siempre aparece el nombre del Señor Jesucristo, el testimonio. Como dice el salmista, tú eres nuestro estandarte, nuestra bandera. El Señor es todo, hermano, nuestra canción, nuestra oración, nuestro testimonio, nuestra predicación, nuestro evangelio, todo se centra en Él. Entonces, hermanos, si tú vas leyendo todo el pasaje de Apocalipsis 12, es un pasaje tremendo, muestra la historia del proceso de la revelación de Dios. Dios preparó una esposa, esa esposa está embarazada, esa esposa es Israel, esa esposa tiene un hijo que es el que ha de reinar, que es el Mesías. Ese hijo quiso ser asesinado desde que él no nació, quiso ser asesinado, pero el dragón no lo pudo asesinar, sino que Dios, aún en la muerte de su hijo, lo resucitó y lo ascendió a los cielos. Amén. Inmediatamente después de que el Hijo es ascendido, la profecía nos traslada al último periodo de la gran persecución, la mitad de la semana final de Daniel, porque ahí comienza a hablar ese lenguaje de 3 años y medio. Entonces, en ese tiempo, Satanás dice que va a caer de los cielos y va a haber una gran persecución aquí en la tierra, lo que la Biblia se conoce como la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Satanás en todo su odio se va a levantar a perseguir todos los que son, mira cómo lo dice ahí, discípulos y tienen el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, todos los que han sido de la fe, todos los que nacieron de ahí en adelante en la fe, en aquello que entregó la mujer al hombre, que fue el Mesías. ¿Quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, son personas que andan y son testigos de Jesucristo. Pero la misma palabra testigo, como muchos lo sabemos, implica martirio, ¿sí? El testigo era el mártir, era el que confesaba su fe, pero no de una manera solo de labios, sino que podía estar dispuesto a morir por esa fe. Porque como lo que le decía a Pérgamo el Señor, has retenido mi nombre, has guardado mi fe, aún en los días de Antipas, o sea, en los días de persecución. Vamos a ver el ejemplo de varios hombres. De Antipas no se nos dice en las Escrituras, pero la historia de la iglesia nos habla un poco de él. Pero vamos a ver un testimonio de las Escrituras de hombres que estuvieron en persecución y que nos enseñan bastante cómo debe ser la actitud de un pueblo que tal vez por la soberanía del Señor, el Señor permita en algún momento que pasen persecuciones. Amén. Porque hay veces que el Señor ha permitido eso en la historia de la iglesia. Y hay una gran persecución anunciada para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe prepararse. Y debemos hacer sonar trompeta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Y yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el pretribulacionismo. Si yo me paro en una montaña, como un centinela, como una atalaya, como en el muro de la ciudad, y yo veo que viene el peligro, y yo le digo a los de la ciudad, no hay peligro, y viene el peligro, viene la espada y hay muerte, la responsabilidad cae ¿sobre quiénes? Sobre la atalaya. ¿Por qué? Porque no preparó al pueblo. Pero si el hermano se levanta y viendo el peligro y la espada que viene, anuncia al pueblo que viene la espada, si el pueblo no se prepara, ya es responsabilidad del pueblo. ¿Qué hace el pretribulacionismo? Nos crea una falsa fe no fundamentada en las Escrituras diciendo que no vamos a estar en el periodo de la gran tribulación. Entonces, ¿qué está haciendo el pretribulacionismo? Viendo una espada que viene, pero nos está diciendo, no es para nosotros. Entonces, ¿para quién? Si van a predicar a los que tienen el testimonio de Jesús, ¿quiénes son los que tienen el testimonio de Jesús? Entonces, nosotros somos llamados a anunciar trompeta porque ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos.
Y ciertamente se le anuncia a la iglesia unos periodos bien difíciles. Y la iglesia debe prepararse. Amén. ¿Cómo prepararse? Pues por la palabra. ¿Qué va a suceder? Lo que ya sucedió. Siempre ha sido el mismo espíritu de persecución que Satanás ha instigado a través de la historia del desarrollo del proceso de la iglesia. Entonces vamos a ver el ejemplo. Volvamos a Hechos 5, verso 41, que es el ejemplo de los discípulos en Jerusalén. ¿Qué hicieron estos hombres cuando se levantó la persecución contra ellos? ¿Qué hicieron cuando los llevaron a la cárcel? ¿Qué hicieron cuando fueron azotados? ¿Qué hicieron cuando se les hostigó y se les amenazó? Estos hombres eran verdaderos discípulos, hermano. El Señor levante personas y nos estimule por medio de la palabra a tener una fe genuina según las Escrituras. Mira lo que hicieron estos hombres, Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, estos hombres salieron con alegría porque Dios les había concedido padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Hermanos, ¿qué hacemos cuando el ambiente a nuestro alrededor comience a prohibirnos reunirnos? ¿Qué vamos a hacer cuando en el ambiente alrededor nuestro comience a prohibírsenos predicar? ¿Qué vamos a hacer cuando en el ambiente alrededor nuestro comience a perseguirnos? ¿Buscar a dónde irnos? ¿Buscar qué hacer? Si bien el Señor nos puede sacar a unos y otros lugares, como ahorita lo vamos a leer, lo primero que deberíamos saber es que esas situaciones son normales para los seguidores de Jesús. Y lo segundo es que debemos armarnos de valor y de alegría y de gozo, porque Dios nos ha concedido el camino del sufrimiento por causa del glorioso nombre de su Hijo Jesucristo. Siempre de alguna manera, a veces cuando se hablan de los últimos tiempos, se estimula a veces a que la iglesia de alguna manera huya al peligro. Pero aquí vemos hombres que enfrentaron el peligro y que se llenan de gozo y de alegría y que en medio de ese peligro salieron del concilio y comenzaron a predicar y a enseñar por las casas. O sea, no los callaron, hermano. A veces, hermano, no hablemos de esto porque esto. Hermano, no trate de esto porque, no, hermano, como creando un ambiente de miedo. Y si bien, como lo vamos a leer ahorita, debemos ser prudentes, no debemos callarnos, hermano. El Señor no nos llama a callarnos. Una manera en la que negamos nuestra fe es cuando callamos. Vamos a leerlo. Vamos a leer varios pasajes para que no piensen. Hechos 4, verso 29. Y ahora, Señor. Claro, eso no lo podemos hacer en nosotros mismos, hermano. Nosotros notamos que estos hombres eran unos hombres de oración. ¿Sí? Eran dedicados a la oración y a la palabra. Y ahora, Señor, ellos están orando con toda la iglesia en Jerusalén. Mira sus amenazas. Hoy, Señor, se están levantando contra nosotros. Señor, están proclamando leyes contra nosotros. Señor, se está creando un ambiente hostil contra nosotros. Pero en medio de eso, Señor, concédenos a tus siervos, Señor, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mira esa actitud. Señor, mira las amenazas, pero concédenos con la gracia y el poder que proviene de lo alto, poder hablar con todo de nuevo tu palabra. Mientras nosotros hablamos tu palabra, Señor, pero mientras tanto tu mano se extienda para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mi hermano, esa oración no duró más de 5 segundos. 10 segundos. Señor, mira sus amenazas, pero extiende tu mano para que con de nuevo podamos predicar tu palabra mientras tú haces milagros y señales en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dijeron, amén. Y tembló el lugar, hermano. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra
de Dios. O sea, la persecución nos debe volvernos al Señor para ser llenos por el Señor, para recibir poder del Señor, la gracia del Señor, para anunciar su nombre con más de nuevo. La persecución debe volvernos a la presencia del Señor, no para ahuyentarnos, sino para salir con toda la disposición de proclamar el Evangelio y, si es necesario, morir por ese Evangelio. Si el Señor nos llama a oír o no oír, como en estos días hablaba con un hermano, que el Señor lo ha llamado a ciertas cosas que uno entiende que es el Señor mismo, pero él mismo me decía, hermano, nosotros podemos preparar muchas cosas, trabajar en muchas cosas, hacer un camino para salir en medio de muchas circunstancias, pero lo que primero necesitamos es una disposición a sembrar el Evangelio con nuestra propia vida. O sea, que quedemos para dar testimonio de él, o sea, que tengamos que salir. ¿Sí me hago entender, hermanos? Dice, Hechos 5, ya lo habíamos leído, Hechos 6, verso 8. Ahora vamos a ver el ejemplo de Esteban. A muchos nos puede sorprender, pero curiosamente, el primer mártir de la iglesia fue un joven, hermano. No fue Pedro, no fue Andrés, no fue ni siquiera Santiago, aunque murió después. El primer mártir de la iglesia fue un joven. Qué precioso, hermano. Un hombre que sembró el Evangelio con su vida. No hay nada más digno para un seguidor de Jesús. Nosotros podemos hablar mucho de Pablo, que predicó, llevó el Evangelio a toda la tierra, de Pedro, que era el apóstol, de Juan, que sobrevivió hasta los últimos días, hasta casi el siglo 100, sin morir, murió de manera natural. Pero no hay nada más precioso que el Señor le conceda a un hombre que entregar su vida por él. Dice Hebreos que son hombres que no son dignos de estar en esta tierra. Eso es alto, man. Eso es glorioso. ¿Saben qué significa, Esteban? Corona de gloria, diadema de gloria. Cuando tú ves que el reino y la autoridad de Cristo es para aquellos que siembran su nombre con su vida. Esto nos saca de ese, hermano. Este hombre, si nosotros ponemos a este hombre aquí en la mitad de la sala, ese hombre es un ejemplo para todos nosotros, que a veces nosotros tenemos un cristianismo superficial, de una reunión de domingo, de unos cánticos bonitos, nuestro servicio, nuestra vida no corresponde al llamado que tenemos. Pocos son los hombres que se sacrifican, pocos son los hombres que se comprometen, pocos son los hombres que entregan su vida por esto. Uno ve pocos son los hombres que llegan temprano a las reuniones, que preparan el lugar de la reunión, que oran por la reunión, que oran por los hermanos, que se sacrifican por la iglesia. Un día para una reunión nos llamaron las hermanas porque no habían hermanos que les ayudaran a alzar los muebles de la casa. Le dije a la hermana, ¿es que en tu localidad no hay hombres? ¿No hay jóvenes? Es una vergüenza que las mismas mujeres tengan que asumir el papel y el rol que muchos hombres. ¿Cómo van a entregar su vida por Cristo? Si a veces ni siquiera van a las reuniones. Es el cristianismo de nuestros días. Y los que van a veces con intenciones extrañas. Necesitamos hombres como Esteban, llenos del Espíritu, de buen testimonio, que tengan sabiduría, que tengan fe, que esa fe sea visible, que esa fe impacte, que esa fe traiga vida, estabilidad a la iglesia donde ellos viven, y no solo eso, que esa fe sea un problema para el maligno. Este Esteban era un problema para el maligno, a tal punto que Satanás se propuso callarlo. Se volvió la lista de los más buscados del infierno. ¿Por qué? Por su vida, por su testimonio, por su ministerio. Hechos 6, verso 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder. Mira esas frases, ¿no? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y eso no le gustó a la serpiente, ¿no? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Necesitamos hombres que disputen por la fe, que conozcan la fe, que tapen la boca de Satanás y de sus falsas doctrinas, que avergüencen al maligno y toda su falsedad. No hay nada más triste, y en internet sí que se ve el debate entre el cristiano y el unitario. Y tú comienzas a escuchar el debate y el unitario cogió al cristiano y lo avergonzó públicamente.
¿Por qué? Porque hoy tenemos un cristianismo donde los hombres no conocen la palabra, no entienden la palabra, no pueden defender la palabra. Y los que muchas veces tienen un conocimiento intelectual no está acompañado de una vida de poder y de gracia. No hay luz, no hay gracia en sus vidas, son opacos. Todo lo que hacen es opaco, es religioso, es sin valores, sin vida. Definitivamente es difícil pensar que personas así, tan opacas en su vida espiritual, puedan entregar su vida por Cristo. El camino del martirio, el camino de entregar y de sacrificar su vida por el testimonio debe ir acompañado de una vida que se edificó, que se construyó, que se cimentó andando en el Espíritu, sembrando para el Espíritu, ocupándose en las cosas de Dios, en la palabra, en la oración, en la comunión, en el servicio en la iglesia. Eso no podemos hablar de los mártires cuando no hay otras cosas. Este hombre era un diácono, o sea, servía en las mesas, estaba en las reuniones, comprometido con las cosas del Señor. Era un hombre de oración, era un hombre de testimonio, era un hombre de fe, era un hombre de gracia. ¿Sí? Son los que el Señor va a otorgarles el privilegio de engrandecer su nombre por medio aún de su muerte. Porque también, si bien es cierto lo que hemos venido diciendo, muchos cristianos negaron al Señor en medio del martirio. Muchos cristianos renegaron. Muchos cristianos abandonaron su fe cuando vieron el sacrificio delante de ellos. Siempre se recuerda a los vencedores, porque es lo normal. Cuando se habla de los 12 espías que enviaron para recorrer la tierra prometida, ¿de cuáles nombres usted se acuerda? Caleb y José. ¿Por qué? Porque fueron los que vencieron. ¿Cómo llaman los otros sinvergüenzas? No sabemos ni nos interesa, no son dignos de ser recordados. Siempre se recuerda a los que vencieron. ¿Por qué no aparecen otros nombres? Seguramente en la persecución. ¿Usted cree que toda la iglesia en Jerusalén salió creyendo en el Señor? No, hermano. Muchos negaron. Siempre ha habido personas que han negado la fe en medio de las pruebas. Pero Dios levante personas como Esteban. Dice, y se metieron con el que no era, porque mira, le dice, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Se metieron con el que no era. Una vez estábamos con unos hermanos y llegaron unos testigos de Jehová a la puerta y golpearon y abrió un hermano y se asomó la hermanita y les dijo, se metieron con el que no era. Y llegó el hermano y los cogió ahí en la puerta. Salieron como corriendo los testigos de Jehová. Ay, hermano, el Señor levante hombres como eso. Mira el ejemplo también de Pablo. Ya todos conocemos la historia de Esteban, ¿no? La historia de Esteban es tremenda, hermano. Este hombre lo llevan al concilio, lo acusan falsamente y se lanza una tremenda predicación, hermano. De toda la historia y la revelación de Dios y lo culmina hablándole de la dureza del corazón y la obstinación de ellos. No hubo otro camino que el martirio. A veces Satanás usa ese medio para callar a sus siervos, pero ahí estaba muriendo Esteban, pero estaba escuchando otro, Pablo, que iba a llegar a ser otro tremendo hombre de Dios. Vamos a leer el ejemplo de Pablo, Hechos 19, verso 28. Estos hombres nos hablan y nos estimulan a creer en el nombre del Señor y no a negar la fe, aún en los días de Antipas, en los días de persecución, en los días difíciles, en los días de contrariedad. Hechos 19, verso 28 dice: Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan la historia de Éfeso? Pablo comienza a predicar en contra, de toda esa idolatría. Los que hacían las artesanías para Diana comenzaron a ver que el negocio se les estaba perjudicando, levantaron al pueblo y instigaron al pueblo en contra de Pablo, ¿sí? Y dice ahí en el 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Nosotros generalmente esperamos que donde se predique el evangelio la gente nos aplauda, hermano. No siempre. No siempre, ¿no? Y dice, y la ciudad se llenó de confusión. Toda una ciudad en contra de estos hombres, hermano. Y a una se lanzaron al teatro. Y no se sorprenda, hermano, el Señor anuncia para los últimos tiempos que no va a ser solo la ciudad, va a ser su propia familia, va a ser el propio gobierno, van a ser las propias leyes las que se van a levantar contra nosotros. Si va a renunciar, renuncie de una vez. No espere lo que viene. Lo que viene es difícil. Dice, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Cualquiera de nosotros hubiera buscado por dónde salir, hermano.
Y mira a Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo. A mí esto me parece tremendo, hermano. Imagínense todo el pueblo en contra de estos, cogen a unos y Pablo ahí que yo salgo. Pero dice, y los discípulos no le dejaron. Qué cosa tremenda, ¿no? Mira, más adelante vuelve a pasar en otro lugar algo parecido. Va a pasar en Jerusalén. Esa vez el Señor no usó a los discípulos para que no saliera. Pero el Señor le había puesto la carga a Pablo de ir a Jerusalén. Y comienza a despedirse de los ancianos de ciertos lugares donde había trabajado, ahí en el 2020. Mira lo que les dice. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo voy a Jerusalén, ligado en el espíritu, o sea, tengo una carga para ir a Jerusalén, pero no sé lo que me va a acontecer. Salvo, el Espíritu me ha dicho unas cosas, que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. ¿De qué le da testimonio? Diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es tan contrario al cristianismo hoy en día. Y se paran en el púlpito. El Señor me da una palabra para ti. Tú eres el ungido. Tú eres celeste. Tú vas a trastornar esta ciudad. Tú vas a alcanzar a esta ciudad para Cristo. Uy, pero imagínate que se para alguien, hermano, el Señor me ha hablado. Te esperan tribulaciones y pruebas y eso, hay quien sea. Pero mira lo contrario, es la manera que el Señor nos prepara para afrontar las situaciones. Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ay, mira esta frase, ¿verdad? Con tal que acabe mi carrera. O sea, yo no estimo mi vida, esto no es precioso, yo quiero acabar mi carrera con gozo. Y resalta esa palabra, ¿no? Gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio al Evangelio de la gracia de Dios. O sea, mira, voy a Jerusalén, el Espíritu me anuncia que vienen tribulaciones, persecuciones, cárcel, pero solo le pido al Señor. Yo pienso que Pablo oraba, que le diera la fuerza al Señor para terminar su carrera y su ministerio con gozo. Qué precioso, ¿no? Más adelante vuelve a suceder algo, Hechos 21. Y comienzan a llorar estos hermanos cuando escuchaban a Pablo decir eso. Y Pablo les decía, mire, entre los que he pasado predicando el nombre, ninguno de ustedes va a ver más mi rostro. A veces pensamos que la iglesia no subsistiría si no estamos nosotros, ¿no? Pero Pablo dice, ya el Señor me habló, voy para allá, me despido, no nos volvemos a ver. ¿Sí? Y a veces, hermano, a veces nosotros no podemos vivir sin estar juntos. Pero imagínate estos hombres en las cárceles, azotados, esposados, solos. Y las cárceles de ahora tienen le dan ciertos derechos a las cárceles de las épocas eran horribles, ya no les daban comida, ya. Si tú querías comer tenías que traer a alguien de afuera, ya no habían baños allá, eso era horrible, hermano. O sea, las cárceles del Imperio Romano eran la crueldad más inhumana. Hechos 21, verso 10. Dice que llegaron a un lugar y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Esos profetas, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Tú eres el ungido, Dios. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Yo diría de Pablo, no, ese cinto no es mío. Ese no soy yo. El cinto es de Timoteo, de Silas. Ay, Señor, nos prepara. Yo alguna vez escuché al hermano Watchman y antes de ir a la prisión,
que él sentía que el ministerio que el Señor le había dado de la palabra y su enseñanza era una preparación para la cárcel que él le tenía preparada. El Señor duró 20 años preparándolo por medio de su mismo ministerio para durar 20 años en una cárcel y morir por Cristo. Tremendo, ¿no? Y dice, ¿de quién es este cinto? Dice el profeta. Ay, Señor. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Sí, hermano, porque de verdad que a veces no es fácil, ¿no? Y a veces hay un sentimiento de, como yo me imagino a Pablo muy parecido al Señor, con los discípulos, ellos rogándole que no fuera a Jerusalén también, ¿no? Pero a veces es el camino que el Señor ha establecido para sus siervos. Entonces Pablo respondió, esas son palabras que siempre, hermano, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? O sea, se lo hacían un poco más difícil, ¿no? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén. ¿Y por qué? Por el nombre del Señor Jesús. Y mira la siguiente frase, dice Lucas, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad. Necesitamos personas, ¿cómo llamarlas? Personas con convicciones profundas, pero hay una palabra que se ha usado, personas obstinadas en su fe, que no se muevan, que no se dejen mover ni motivar emocionalmente por las circunstancias ni por las personas, sino que tengan convicción de entregar su vida por Jesús. Vamos a ver la enseñanza del Señor Jesús en relación a esto. Mateo 10, verso 16. ¿Qué le decía el Señor a sus 12? ¿Qué le decía el Señor acerca del ministerio que ellos habían tomado? De verdad, hermanos, que nosotros creemos que hay apóstoles, hermano. Pero si los hermanos supieran lo que significa ser apóstoles, no había la apostolitis que hay hoy en día, hermano. Que todos quieren ser apóstoles, pero si verdaderamente se supiera qué es ser apóstoles, no se quisiera hacer eso. En el contexto, en los pasajes anteriores, vemos que el Señor está enviando a sus discípulos, a los 12. Amén. Pero cuando el Señor los envía, el Señor es un buen atalaya. ¿Por qué? Porque Él les enseña que va a venir el peligro. ¿Sí? Él sería un falso profeta o un falso atalaya si les dijere que no van a suceder ciertas cosas en el camino, ¿o no? Porque si sucediera y el Señor les dijo otra cosa, pues sería el falso su testimonio. O su trompeta estaría desafinada, porque no anunció. ¿Sí? Porque, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento los israelitas usaban las trompetas? Para cuando se iba a levantar el campamento sonaba una trompeta. Cuando se iba a ir a la guerra sonaba otra trompeta. Entonces eso es lo que dice Pablo, que hagamos sonar la trompeta tal como es. O sea, nosotros debemos decir lo que dice la palabra tal como lo dice ella, así no sea fácil muchas veces y agradable, ¿no? Entonces el Señor anuncia la trompeta como buena atalaya de que viene su ministerio va a estar acompañado de ciertas cosas. Mateo 10, verso 16. He aquí yo os envío, aleluya. Pero mira, dice, como ovejas en medio de lobos. O sea, el cristiano, el siervo del Señor no debe ser un lobo. No debe ser alguien que se defiende, no es alguien que ataca, no debe ser alguien que ruge, que es peligroso, sino al contrario, es una oveja. Los que nos persiguen, los que nos atacan, los que son los lobos. ¿Sí? Sé pues prudentes como serpientes. O sea, tienen que saberse de qué manera manejar. Y tú notas cierta astucia cuando Pablo lo presentan ante el concilio. Pablo habla con mucha astucia. Lo estaban acusando los judíos. Y ayer hablábamos de eso. Fariseos y saduceos. ¿De qué se le acusa a Pablo? No, pues se me acusa de la resurrección de los muertos. Y los puso a pelear entre ellos. O sea, Pablo era inteligente, ¿sí? Tenía una astucia en medio de las situaciones de persecución. Y a veces el Señor nos da cierta astucia. Digamos, en el testimonio de Richard Grumman, cuando él estaba siendo torturado, le ponían la lista.
¿Cuáles son sus compañeros pastores? Porque lo querían usar como para que expusiera a sus compañeros de ministerio. Y él cogía y ponía los nombres. Entonces el soldado le decía, ¿me crees, idiota? Yo sé que estos ya murieron, dime los nombres de los que están vivos. Entonces él les daba los nombres de los que estaban muertos. Es una astucia del Señor. O como la astucia que tuvo aquella mujer en Jericó. ¿En Jericó, se acuerdan? Mandaron los espías. ¿Aquí están los espías? Yo no los he visto. Es una astucia del Señor para guardar a los siervos del Señor. En esos momentos de persecución, dime el nombre de Pablo David. No me conoce, hermano. Dígame ¿dónde se reúnen? No sé. Una astucia en medio de esas situaciones. No ser astutos de hacer maldades, sino de cuidarnos, de que el asunto ¿no? En esa época el internet, la telefonía, todas esas cosas que tenemos ahorita, hermano, toca botarlas. ¿Sí? Ser astutos de no hacer que por nuestras ingenuidades muchos más sean perjudicados. Amén. Hay que ser prudentes de ciertas cosas. Desde ahora, hermano, hay que aprender a sabernos mover, pedirle al Señor que nos dé esa astucia, ¿no? Y sencillos como palomas, ¿no? En esa época vamos a tener que aprender a hacer las cosas de la manera más, que nos tocó reunirnos en un parque, que nos tocó reunirnos en un puente, que nos tocó reunirnos en una alcantarilla, que nos tocó reunirnos en como sea. ¿Cómo hacía en el tiempo de Juan Bullan cuando se reunían? Vamos al parque a celebrar el cumpleaños. Entonces ponían una torta y que el cumpleaños estaban haciendo una reunión y predicando el evangelio. Entonces cada 8 días se cumplía años un hermano diferente. Astutos como palomas, sencillos, pero se reunían. Amén. Y eso hay que hacerlo. Llegará el tiempo que no va a ser tan fácil como es ahora. Y el Señor nos prepare para esas cosas. Y dice, y guardaos de los hombres. Cosas que el Señor nos dé cierta astucia, porque a veces nosotros no sabemos con qué intenciones vienen los hombres. Los que conocen la historia de William Tyndale, a él lo persiguieron por toda Europa, hermano, y ese hombre traduzca la Biblia y lo persiguieron, tradujo el Nuevo Testamento y lo persiguieron, y lo entregó a una persona que él fue a evangelizar. ¿Sí? Cuidado con los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotará. El Señor les anuncia esto a los discípulos, ¿no? Y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea que el Señor usaba aún esa persecución para que los discípulos pudieran estar ante reyes. Tú ves eso en Hechos, Pablo predicándole a Félix, a Agripa, un poco de gente en medio de su tribulación. Es más, dice Pablo que en sus cárceles algunos de la casa de César se convirtieron. Qué cosa tremenda, ¿no? De eso se dice de Watchman Nee también, que aún sus carceleros se convertían. El Señor usa ciertas cosas para que las personas se conviertan. Dice, para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea que cuando hablamos de Esteban, ciertamente no era Esteban, era el Espíritu del Padre guiándolo, mostrando lo que debería hablar él. Y el hermano, como decíamos ahorita, ya no es una ciudad golpeada, ya no es un concilio, sino mira lo que dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y esas frases, hermano, y los harán morir. Y ojalá se hubiera acabado ahí, pero mire, y seréis aborrecidos de todos. O sea, el Señor prevé un ambiente mundial de hostilidad hacia los cristianos, que no es muy extraño, y muchas leyes están siendo anunciadas y establecidas en muchos países que tienen carácter anticristiano. Hermano, es increíble que un cristiano no se pueda parar en una ciudad de Estados Unidos
y decir la homosexualidad es pecado porque lo pueden arrestar por eso, y un musulmán pueda alquilar un aviso y poner un afiche donde dice matar a judíos es honrar a Alá. Un gobierno que no permite que nosotros digamos qué es pecado y qué no es pecado, y sí permite que una religión totalmente maligna proclame que matar judíos es servir a Alá. ¿Tú lo puedes creer? Son leyes anticristianas. Hermano, todas esas leyes del aborto, ¿sí? Todas esas leyes sobre el homosexualismo, y todo eso son leyes que tienen como fin atentar contra la libertad religiosa de los cristianos. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, en el sentido de que obtendrá la recompensa y el reino milenial. Cuando os persigan en esta ciudad, es lo que decíamos ahorita, cuando se ponga, y así era Pablo, venía la persecución. Pablo no tenía miedo de morir, pero el Señor lo llevaba a otra ciudad. Y llegaba a Berea y ahí le llegaba la persecución. Y se iba a otra ciudad a predicar, pero no se iba huyendo, sino su intención era que el evangelio se expandiera. Huid a la otra ciudad, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Y no termina, sigue, hermano. Así que no los temáis. Qué frases el Señor. Así pase eso, hermano. No temas, le decía el Señor a sus discípulos. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saber. O sea, todo lo que los van a hacer, eso va a salir a la luz. Y mira lo que el Señor dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. O sea, no se callen, ¿sí? En medio de esas persecuciones, no se callen. Lo que oyeron, lo que entendieron, lo que supieron, párense en la azotea y anuncien. Es tan tremendo que Pablo, cuando lo arrestan en Jerusalén, en el templo, lo están golpeando, llega el romano que los resguarda para que no los maten, y medio golpeado así, medio de esto, que ya lo van a llevar a un lugar para que no lo sigan golpeando, Pablo se dice, espera, y se para y comienza a hablarles en hebreo. Ustedes me dicen esto, pero yo lo que anuncio es el cumplimiento, y comienza a predicarles acerca de Jesucristo, aún en su mismo momento de tribulación. Qué tremendo, ¿no, hermano? Golpeado, azotado, tal vez sangriento, quién sabe. Espere. Y para llamar la atención del pueblo les habló en el mismo idioma original, les habló en hebreo, hermano. Qué cosa tremenda. Y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o sea, el Señor mismo. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, todas las cosas que suceden aquí en la tierra tienen el control del Señor, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues, hermano, cualquiera es cualquiera. Usted puede ser hombre, usted puede ser mujer, usted puede ser señora, niña. Cuando tú lees la historia de los mártires, hay un libro de John Knox Fox, muy bueno, hermano. Y él cuenta testimonios de niños, hermano, de 10, 12 años. Iban a matar a su papá, entonces cogían al niño. Si no niega su fe, lo matamos a él. Y el papá a punto de negar, y el niño comienza a gritar: papá, no niegues tu fe. No niegues tu fe. Prefiero tener un padre mártir a no un padre cobarde. Niños, esposas. Cuando tú lees el testimonio de Richard Grumman, está en los pastores y todos vendidos, hablando bien del comunismo, y se para la esposa de Richard Grumman y le dice: es que tú no vas a reivindicar el nombre del Señor Jesucristo, tú vas a permitir que hagan eso con el nombre de Jesucristo. O
sea, lo cogió y lo metió a los lobos. Y no solo él fue a la cárcel casi por 20 años, su esposa también estuvo muchos años allá. O sea, cualquiera, hermano, sean hombres, sean mujeres, sean ancianos, sean niños, hermano. Porque ya va a llegar un momento que la persecución va a ser masiva. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, Señor. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Me acuerdo mucho el caso de un hermano en la China. Pastor, lo arrestaron y comenzaron a torturarlo a tal punto que ya lo último de su tortura él decidió firmar un documento donde negaba su fe. Lo soltaron de la cárcel y el hombre se le corrió, se enloqueció y andaba por todas las calles gritando: yo soy el Judas de la época, he negado a mi Señor, he blasfemado su nombre, no soy digno de su misericordia, no soy digno de su misericordia, todos los días por la calle. Hasta que se arrepintió y volvió al camino del Señor, y volvió a predicar y volvió a la cárcel, pero esta vez sí murió por el Señor Jesús. Qué bueno, el Señor le dio otra oportunidad, ¿no, hermano? El Señor nos sostenga y nos prepare para esos momentos. Y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oye, hermano, el que viene a decir paz y seguridad es otro, ¿no, hermano? El anticristo. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y ahí comienza el Señor a cortar vínculos naturales. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. Este pasaje se ha malinterpretado. A veces decimos: no, es que yo debo honrar más al Señor, entonces desobedezco y deshonro a mis padres. O yo debo amar al Señor, entonces no proveo para lo de mis hijos. No, eso es en este contexto. ¿En el contexto de qué? De persecución, donde si te ponen, niega tu fe y salvas la vida de tu esposa. Niega tu fe y tu casa no. Porque cuando la Santa Inquisición hacían esto, no solo te mataban a ti, a tu viuda y a tus hijos les quitaban todos los bienes y los echaban a la calle. Entonces les quemaban la casa y los robaban. Entonces implicaba muchas cosas el no negar la fe. Entonces en ese contexto donde el Señor nos llama a amarlo a Él más que a nuestros padres, amarlo a Él más que a nuestros hijos. Este testimonio de Richard Grumman es tan precioso, hermano. Se lo llevan a él a la cárcel y se llevan a la esposa a la cárcel. Y el hijo lo coge el gobierno, hermano, y comienza a enseñarlo con el comunismo. Pero mira la gracia especial del Señor en este muchacho desde niño. Un día en el colegio le pusieron una corbata roja, me parece, y le pusieron la corbata en honor al gobierno comunista. El muchachito cogió la corbata. Los comunistas persiguieron a mi padre y en el nombre del Señor Jesús yo no voy a seguir esto. En el colegio, imagínate. Que el Señor pueda hacer eso. Oramos para que el Señor haga eso con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos. Como decía Paul Washer un día: el Señor permita que uno de mis hijos se vaya de misionero al lugar más terrible. Y si algún día llega a morir por el Evangelio, yo voy a estar en la ceremonia de su entierro y voy a decirle: gracias, Señor, porque mi hijo murió por tu nombre. Ay, qué precioso, hermano, ¿no? Eso es tener convicción, ¿no? Porque, hermano, nosotros tenemos certeza de que la muerte es algo pasajero. Las cosas que en este tiempo se padecen no se comparan con la gloria venidera que ha de ser manifestada en los que en Él creen. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que la preparación para eso es negarnos constantemente, diariamente, ¿no? Y morir a nosotros mismos. Como decía un hermano, la cruz o el sacrificio no comienza en el altar. Comienza en lo profundo de nuestra alma, como cuando comenzamos a negarnos a nuestros deseos y comenzamos a ir a la cruz constantemente. Ahí nos estamos preparando para el martirio. Cuando usted le huye a la cruz diaria, pero no espere que en la cruz, en la de Jerusalén, usted pueda estar en pie.
Cristo antes de ser crucificado ya había sido crucificado, ¿no? Ya había muerto a sí mismo, a él mismo. Como para darnos cuenta que no solo eran palabras, yo quise anotar unos daticos. ¿Cómo murieron los apóstoles? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Igual que Timoteo. Marcos, aunque Marcos no es de los 12, pero sí es el escritor del Evangelio, ¿no? Murió en Alejandría, en Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lo amarraron los caballos y lo arrastraron por toda la ciudad hasta que murió. Marcos. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de su predicación. Tampoco fue de los 12, pero compañero de Pablo. Juan fue el único de los 12 que no murió mártir, murió de vejez. Pero por medio de los romanos fue puesto en una enorme como taza de aceite hirviendo durante la persecución romana. Lo echaron ahí, como vieron que el aceite no lo consumía, comenzaron a decir, es brujo, sáquelo, y lo mandaron para Pasmos, ¿no? Después de salió de Pasmos y murió de vejez. El Señor no permitió que muriera mártir. Pedro se dice que fue crucificado, fue martirizado por Nerón. Se dice que cuando lo iban a crucificar pidió que se le crucificara de forma contraria porque no era digno de morir como murió su Señor. Santiago, no Santiago el hermano de Juan, sino Santiago el hermano en la carne de Cristo, el escritor de la epístola de Santiago. Dice, él llegó a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Dice que fue llevado a un pináculo alto, fue arrojado, que el pináculo era que más o menos de 100 metros de alto desde el pináculo, que queda al lado del templo, cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que cuando cayó no murió, se le acercaron sus enemigos y lo apedrearon hasta matarlo. Santiago, ese es el que describe las Escrituras, el único que describe las Escrituras, el mártir de la iglesia en Jerusalén. Que te acuerdan que estaba Pedro y Santiago y mataron primero a Santiago y al otro día iban a matar a Pedro, pero el Señor mandó un ángel. A veces el Señor permite que algunos mueran, a algunos se les permite vivir más porque hay algo que el Señor tiene preparado para ellos. Santiago, llamado el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó. Dice que Santiago fue decapitado en Jerusalén. Dice que el oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde esto, y ese no aparece en las Escrituras, pero parece ser que fue algo así como lo de Esteban. En un juicio, Santiago defendió su fe y el soldado romano que lo estaba vigilando fue constreñido por la predicación de Santiago en el juicio. Dice que caminó con el soldado a su ejecución y el soldado, impactado por la convicción de Santiago, declaró creer en Jesucristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ser cristiano. O sea, no solo murió Santiago, sino murió el soldado romano con el cual lo estaban custodiando, ¿no? La fe de un cristiano impacta. Bartolomé, también conocido como Natanael, misionero en Asia, fue pregonero del Señor en Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Imagínate esa muerte desollada. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X, ¿no? La famosa cruz de Andrés en Patras, Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Los seguidores de Cristo informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado esto y esperado esta hora feliz. Imagínate las palabras de Andrés. Como en la China llegaron a arrestar a un pastor en una reunión en la casa. Cuando llegaron a arrestar, les dice el pastor, hace harto los estaba esperando. No los sorprendió, ya estaban preparados. Ya el Señor les había hablado, el Señor ya les habló. Pedro nos dice en su epístola, ya el Señor me ha dicho que ya. Pablo también dice, ya corrió la carrera, pero solo me espera la corona de gloria. Qué cosa, ¿no? Dice que Andrés, crucificado, continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que expiró. Imagínate.
en la cruz, amarrado, de una manera cruel, y siguió predicando hasta que murió. Estos hombres eran tremendos, ¿no? Señor nos prepare para esto, hermanos. Tomás, que ya no era incrédulo, ¿no? Fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en esta región. Matías, el que reemplazó a Judas. A veces uno quiere reemplazar a ciertos hermanos y mire, dice, el apóstol elegido para sustituir al traidor. Fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por Nerón en el año 67, ¿no? Además estuvo muchos años en prisión. Hermano, este es el ejemplo de los apóstoles. Lo que el Señor les estaba diciendo no eran un juego, hermano, eran cosas reales que sucedieron en sus vidas. Hay un documental que es basado en unos libros muy buenos que está en la página, creo que está en portugués, pero se entiende bastante, que se llama El espejo de los mártires. Si usted lo puede ver, véaselo, es un documental precioso, hermano. Muestra el martirio de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Y aunque es larguísimo, esa es una condensación como de hora y media, 2 horas. Como 3 horas, sí. Pero el original es grandísimo, pero ese lo condensaron como para poderlo ver. Pero es bastante edificante. Terminamos con un pasaje en Apocalipsis 20, verso 4. Porque eso es lo que pasó en la tierra, pero la palabra del Señor es tan tremenda que nos habla no solo de lo que pasó, de lo que ha de pasar, cómo debemos prepararnos, sino que la palabra del Señor nos muestra qué sucede después de eso, porque sí, van a ser muchos perseguidos, pero el Señor va a volver. Amén, hermanos. Y dice que no nos contristemos por los que ya partieron, porque cuando el Señor venga así como Él resucitó, ellos van a resucitar. Amén. Hay una esperanza, la esperanza de la resurrección de los justos. Y esos que murieron de cierta manera se les va a otorgar un lugar privilegiado en el periodo del 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra. Leámoslo ahí en Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos. ¿Y sobre quiénes se sentaron? Ese trono nos habla de autoridad, de señorío. 20, verso 4. Dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa ¿de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea que como en los días de Daniel va a venir ese tiempo. Adore la bestia, adore la imagen. Póngase la marca de la bestia. Todos los verdaderos cristianos van a decir, no, yo solo adoro a uno que está en los cielos, a Jesucristo. Y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y vivieron. Qué precioso, ¿no? Y reinaron con Cristo 1000 años. Hermano, entonces no debemos esperar esos tiempos para ser fieles al nombre del Señor. Amén. El Señor nos ayuda a ser fieles, a no negar nuestra fe, a andar conforme a nuestra fe y a prepararnos para los tiempos que vienen. Dice, termino leyéndoles el pasaje con el cual comenzamos. Yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, y mira esta frase, mi testigo fiel, muy precioso, ¿no? Fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces hoy hablamos de retener el nombre del Señor y de no negar la fe. Vamos a orar para terminar. El Señor recuerde su palabra y nos ayude a meditar un poco en estos asuntos para que nuestro cristianismo sea un poco más real, hermano, más fiel, más verdadero. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, en esta tarde, en este día, reunirnos a escuchar tu palabra, Señor. Tú consideraste necesario que Pérgamo escuchara estas palabras, Señor. Tú consideraste necesario dejarnos el ejemplo de muchos siervos tuyos en tu palabra, Señor. Aún no solo en tu palabra, en la historia de la iglesia, Señor. Y consideraste necesario hablar de estas cosas a tus discípulos porque tú sabías las cosas que vendrían, Señor. Rogamos que tú nos prepares cada día, Señor, para poder ser como Antipas, Señor, testigos fieles tuyos, Señor. En cualquier circunstancia, Señor, ayúdanos a ser fieles a tu verdad y a tu nombre, Padre.
para que tu nombre sea engrandecido en toda la tierra. Pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, tal vez nuestra superficialidad, tal vez nuestra falta de compromiso con tu nombre y con tu reino, Señor. Ayúdanos a ser de los que tienen el testimonio de Jesús y que obedecen la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y que entregan su vida por ellos. Prepáranos, Señor, tú sabes a qué nos has llamado, Señor, pero ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, a correr la carrera, a guardar la fe, Señor, y a ser fieles hasta la muerte, Padre. Lo pedimos porque sabemos que necesitamos ser llenos de ti para esto. Necesitamos de tu gracia y de tu ayuda diariamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Levanta, Señor, en nuestra generación los soldados que han de dar la vida por ti, los que han de llevar tu nombre a toda la tierra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Ao leão de Judá.